Bueno, vuelvo a iniciar con el saludo. Muy buenos días, Leani. Me agrada mucho que estés en este momento conectada para la presentación de nuestra segunda webconferencia del curso Gestión Empresarial, siendo hoy 5 de abril, hora 8:08 AM. Bueno, ya habíamos dado un espacio para esperar a que ingresaran más compañeros. Tal vez han tenido algunos inconvenientes. Bueno, lo mejor es que ya está Leanes acá y eso es más prueba suficiente, más que una prueba suficiente, pues que el mensaje les llegó a todos, se envió foro a foro y se envió por correo interno. Lenis, te doy la bienvenida. ¿Quieres dar un saludo, por favor, para que quede aquí en el registro? Buen día, tutor, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Ah, bueno, muy buenos días. Espero pues que esta web sea de mucho aprendizaje y pues gracias a usted por el espacio también. Vale, perfecto. Leanis, ¿tú dónde estás? ¿En qué ciudad estás? ¿O en qué municipio? Yo estoy en Antioquia, en el municipio de Chigorodó, en el Urabá Chi- antioqueño. Chigorodó, perfecto. ¿Cómo está por allá todo? Ah, no, todo está muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, perfecto, me alegra mucho. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Y vamos a mirar acá ya como tal la presentación de nuestra segunda web. Perfecto. Entonces, en esta fase que arrancamos nosotros y que, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar igualmente de lo del proctoring que ha tenido algunos inconvenientes con muchos estudiantes. Estamos en la fase 3 que nos habla de comprender las estrategias del proceso administrativo en la gestión empresarial. Antes voy a ingresar por acá a la plataforma para que miremos una cosita frente a los tiempos que tenemos para la ejecución de las actividades, que en este caso pues es la presentación como tal del cuestionario, ya que es un curso autodirigido. ¿Cómo te has sentido tú, Yanis, con el manejo de este curso autodirigido? Bueno, ha sido el primero que he tenido y como al principio no entendía muy bien cómo era el manejo del curso, ya después me puse pues como a cacharrear, como dice uno, Sí. y me puse a leer y a mirar las guías, cómo era todo el proceso, y ahí fue que me di cuenta pues que era un curso muy autónomo. Ah, claro, perfecto. Es que esa es la idea como tal del curso autodirigido, ¿no? O sea, depende de nosotros mismos. No vamos a tener pues ese mismo contacto que se tiene en un curso convencional de modalidad virtual con sus entornos, como lo teníamos antes, que era de 3 entornos, ahorita bajaron a 2 entornos, pero igualmente tenemos esos foros de discusión donde podemos interactuar tanto con los compañeros como con el tutor. Entonces, pues esa es la gran ventaja acá, tener mucha claridad frente a las lecturas, comprensión y apropiación de las guías de las actividades, igualmente las rúbricas, y algo que no se califica, pero que está inmerso en las guías, es precisamente esa evidencia de aprendizaje, donde nosotros mismos hacemos como una especie de autoevaluación frente a algo que dejan en la guía. A veces dejan un cuadro comparativo, no calificativo. Se sugiere que se suba en el foro de participantes, que es el único que existe en la modalidad de autodirigido, pues obviamente para que haya una realimentación por parte del tutor o por parte de los mismos compañeros cuando están haciendo ellos las lecturas de estos aportes significativos. Entonces, la importancia de esto es aprovechar todos los materiales de apoyo con los que contamos en los recursos bibliográficos y no solamente quedarnos con esos, sino indagar en la nube, indagar en la red, aprovechar todas las herramientas que tenemos frente a motores de búsqueda y todo esto, para que podamos de una u otra forma, pues ampliar como tal esas opciones que nos permite esas referencias bibliográficas y podamos tener un mayor entendimiento o un mayor conocimiento acerca de los temas que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vemos acá que la actividad de la fase 3 empezó el 31 de marzo, pero obviamente aquí sale
que finalizaba el 1 de abril, ¿te acuerdas? Recordemos que cuando son cursos autodirigidos, los tiempos de cuestionarios son de 1, 2, 3 o 4 días. Muchos estudiantes me han escrito, me han enviado mensajes diciéndome que iban a presentar el cuestionario y ya estaba cerrado. Yo estoy entendiendo muchas situaciones y obviamente les estoy dando plazo para que puedan ellos presentarlo, pero igualmente hay unas fechas máximas en cuanto a realimentaciones, entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Yo por lo menos tengo un plazo amplio de acuerdo a esta fecha de realimentación, entonces cuando me están escribiendo les estoy dando ampliación en las entregas de esos cuestionarios para que obviamente haya más posibilidades de presentación. Si has tenido en cuenta tú tu agenda de trabajo, ¿cierto, Lianis? Ah, sí, en cuanto a eso, yo fui una de las que le mandé también un correo porque yo ingresé, pues yo he mantenido pendiente de las fechas, pero en cuanto a esa, yo ingresé ya el 2, que puse también a mirar de otros cursos. Y yo incluso me asusté, yo como así que se abrió el 31 y ya se cerró el primero. Pues a mí me pareció raro A ti no te y da no, amplitud, ¿cierto? no apenas estaba pues están las fechas que aparecen ahí, pero no me dio tiempo tampoco porque no caí en cuenta pues de las fechas. Cuando ingresé a ver las fechas ya se había cerrado. Mira, Lianis, ahí te estoy haciendo la amplitud de tiempos. Hoy estamos a 5, vamos a colocarlo hasta mañana 6, hasta el 7. Yo estoy dando 2 días para la ejecución. Hoy es 5, entonces queda hasta el 7 de abril, ¿vale? Ah, listo, tutor, le agradezco muchísimo. Y entonces ahorita apenas nosotros miremos, pues veas el material, yo igualmente les voy a compartir el material de esta web conference, pues vas a tener como un resumen acerca de todas esas referencias bibliográficas para poder responder el cuestionario. Ya quedaste aquí inmersa dentro de las personas que tienen ese permiso, pues que me han escrito para ese permiso. Bueno, entonces vámonos ahora sí frente a el tema de nuestra web. ¿Sí ves bien ahí o pues que a veces cuando maneja uno esta presentación, este modo presentación se pone un poco lento el sistema, pero bueno, vamos a trabajarlo acá de esta manera. Eh, bueno, entonces vamos a arrancar acá con la segunda web, conference, el tema comprender las estrategias del proceso administrativo en la gestión empresarial. ¿Qué entiendes tú por gestión empresarial o por proceso administrativo? ¿Me puede repetir? Es que se escuchó entrecortado. Sí, 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 vale, perfecto. ¿Qué entendimiento tienes tú acerca de lo que es la gestión empresarial y pues obviamente acerca del proceso administrativo? Pues yo pienso que la gestión empresarial se encarga de, sí, de administrar como su palabra lo indica, administrar procesos en la empresa, administrar, cierto, toda la parte, digamos que generalizada de una empresa. Perfecto, sí, prácticamente en todo lo que tú acabas de decir, la gestión empresarial comprende todo lo que se hace dentro de una empresa, todo lo que se hace dentro de una organización, desde lo más básico hasta lo más complejo. Abarca todos, cada uno de esos procesos de acuerdo a su actividad económica, de acuerdo a la línea de trabajo que tenga, ¿cierto? Pero principalmente la gestión empresarial se basa, ay, sí tengo el micrófono abierto, se basa en algo que todos conocemos como el proceso administrativo, ¿cierto? Y el proceso administrativo pues es como la Biblia de la administración, por decirlo así. Y tuvo dos padres esenciales que fueron Frederick Taylor y Henry Fayol. Fueron los clásicos, fueron quienes propusieron inicialmente por allá a principios del siglo XX, ¿cierto? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y fueron quienes dejaron esos cimientos, de donde partieron muchos autores tratando de mejorar precisamente cada una
de esos postulados que dejaron Frederick Taylor y Henry Fayol. Damos por acá la bienvenida a Marco Antonio. Marco Antonio, bienvenido a nuestra segunda web conference. Buenos días, muchas gracias. Perfecto. Marco, ¿dónde está situado? En este momento estoy viajando desde Puerto Gaitán hacia Bogotá. Puerto Gaitán hacia Bogotá, meta. Sí, señores, estoy saliendo aquí de un bloqueo de una minga Sí. indígena de hace como 10 días. No, terrible. Bueno, perfecto, Marco. Vamos a estar acá entonces en la, acabamos de empezar, en la segunda web conference. Te agradezco que estés entonces ahí presencial en la parte virtual. Gracias. Muchas Entonces, gracias. como les decía, partimos nosotros de los postulados propios que iniciaron en su momento Frederick Taylor y Henry Fayol, ¿cierto? Esto a manera de información, yo supongo que ustedes cuando estuvieron viendo algún curso de fundamentos de administración, pues ya igualmente vieron todo lo que tiene que ver con esa parte teórica de los inicios de la administración. Entonces, ¿por qué no me pasa? Ya. Entonces, les decía a ustedes que la administración se basa en una Biblia, como le digo yo a mis estudiantes, y es el proceso administrativo. Un proceso del cual todos somos empíricos. Todos somos administradores desde nuestro tiempo hasta nuestras decisiones. Y el proceso administrativo nos habla de eso, de ese conjunto de pasos que sigue una empresa, organización, para lograr sus metas de una manera ordenada y una manera productiva. ¿Y qué es ese proceso administrativo? Un ejemplo muy claro es, pongamos nosotros en sintonía, nos levantamos un día cualquiera, hoy pudo haber sido, ¿cierto? Nos levantamos, lo primero que hacemos nosotros, pues es obviamente, vamos a bañarnos, vamos a arreglarnos y vamos pensando qué vamos a hacer en el día, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Hombre, yo tengo que ir a la universidad, yo tengo que ir a pagar unos servicios, tengo que ir a jugar un partido, etcétera, etcétera. Estoy haciendo el proceso de planeación. Luego viene un proceso de organización. ¿Y qué hacemos en ese proceso de organización? Pues voy pensando, si voy a ir a jugar el partido, pues tengo que llevar ropa deportiva, tengo que llevar mis bebidas, tengo que llevar mis guayos, etcétera, etcétera. Voy a necesitar transporte, me voy a ir en bus, en carro, en taxi, a pie, moto, etcétera, ¿cierto? Entonces, la organización me habla acerca de esos recursos que yo necesito para poder llevar a cabo eso que estoy planeando. Luego viene el proceso de dirección, que es donde yo hago la ejecución como tal de lo que he planeado y los recursos con los que cuento. Y ahí en esa dirección es donde yo empiezo a tomar decisiones. Entonces paso de esa fase mecánica a esa fase dinámica, donde empiezo yo a mirar qué decisión debo tomar, cuál es la motivación que tengo yo para hacer lo que estoy haciendo, si tengo las capacidades propias para esa toma de decisiones, hablamos de liderazgo, si me hago entender frente a lo que yo estoy desarrollando, estamos hablando de esos canales de comunicación, los comportamientos, y cómo, si estoy haciendo alguna actividad grupal, cómo me destaco yo frente a esas decisiones que deben ser las más adecuadas para el logro de los objetivos, hablando de manera grupal, ¿cierto? Luego pasó el día, llegó usted en la noche a su casa. Hombre, llegué cansado, llegué agotado, llegué feliz, llegué triste y realizamos una realimentación de lo que hicimos en el día. Como quien dice, estábamos haciendo una medición, ¿cierto? Ese es el proceso de control. Nosotros estamos mirando si fue favorable o no fue favorable cada una de las actividades y acciones que tuvimos frente a las decisiones tomadas en el transcurso del día. Entonces, apreciados estudiantes, ese es el proceso administrativo. Y es cíclico, siempre va a ser cíclico, porque usted termina un periodo, una ejecución, termina una actividad, un proceso, y hace una realimentación. Y es colocar en una balanza si se cumplieron los objetivos o no se cumplieron. Si se cumplieron, excelente, tomemos decisiones para mejorarla. Si no se cumplieron, hombre, ¿dónde se presentaron esos cuellos de botella? ¿Dónde se generó ese ruido que no me permitió a mí lograr lo que tenía cometido? ¿Para qué? Pues obviamente para mejorar en el siguiente proceso. Entonces, ahí radica la importancia del conocimiento del proceso administrativo. Entonces, nosotros el primer proceso, como lo decíamos, es el de planificación o planeación, ¿cierto? Que lo podemos
catalogar cómo definir el rumbo que vamos nosotros a llevar para el logro de los objetivos. Y consta de unos pasos ese proceso de planeación. Generalmente, primero hay que evaluar esa situación actual, ¿cierto? Partimos de un punto cero. Y de aquí para allá, ¿qué es lo que yo quiero ver más adelante? Debemos tener en cuenta unas definiciones, ¿cierto? Frente a esas metas y objetivos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean logrables, que muchas veces tenemos unas ideas que obviamente van a ser muy difíciles en tiempo, recursos y en la intención de conseguir, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos una meta definida, pues elaboramos un plan de acción, ¿cierto? Y aquí partimos nosotros de ese brainstorming, esa lluvia de ideas, de esas posibilidades, de esa jerarquización, de esas ideas, donde empezamos a escoger cuál es el paso más adecuado para poder generar ese plan de acción. Luego miramos precisamente esa asignación de recursos, se hace la ejecución y pasamos al control. Entonces, principalmente en la planeación, debemos identificar esos problemas y necesidades que tenemos, definir los objetivos y los propósitos, desarrollar alternativas. No nos casemos con que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta de A a B. No. Miremos qué pasa si yo me divido, si yo tomo algunos atajos, si yo tomo algunas rutas un poco más largas. Pero todo esto pensando en la posibilidad de lograr efectivamente lo que nos hemos propuesto. Desarrollar estrategias, seleccionar las estrategias adecuadas, desarrollar ese plan detallado. Y obviamente tener en cuenta in situ, se llama cuando paso a paso vamos realizando lo que se ha planeado, pero vamos mirando si estamos o no estamos cumpliendo. Más adelante vamos a ver una herramienta que nos sirve mucho para eso, que yo estoy seguro usted la conoce. Entonces, ¿por qué es importante la planeación? Porque le permite a la empresa tener un camino claro para alcanzar sus objetivos. No empezamos a jugar a beneficio y error. Vamos a hacer pruebas de beneficio y error. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Muchas veces escucha uno emprendedores que dicen, es que yo soy un gran emprendedor porque he intentado 10 veces un negocio, se me cae, pero lo sigo intentando. Eso posiblemente pudieran ser postulados o teorías de hace 20, 30, hasta más años, ¿cierto? Pero hoy en día, con la posibilidad que tenemos nosotros del acceso a la tecnología, del acceso a la información, pues obviamente si nos caímos una vez, no tenemos nosotros por qué caernos dos veces, porque para eso podemos nosotros prepararnos, así como ustedes están estudiando en estos momentos desde la academia, pues podemos nosotros aprender estas herramientas y esos tips para que no nos equivoquemos tanto en la toma de decisiones. Entonces, algo de la planificación o de la planeación que es muy importante considerar, las condiciones externas, internas, técnicas, políticas, todo lo que pasa alrededor de nosotros. No es solamente decir yo tengo las ganas y tengo los recursos. Hombre, tenemos que mirar si nosotros estamos apuntando a esas políticas propias de nuestro entorno, a esa competencia que vamos a tener, a esas condiciones propias que yo como persona, como responsable de las decisiones a tomar, voy a estar dispuesto a afrontar y no lo que pasa muchas veces con esas competencias desleales. Tomamos decisiones sin tener en cuenta qué pueda pasar y lo que vemos es que podemos afectar no solamente la organización como tal, sino el mismo entorno donde se está ejecutando, ¿cierto? Y obviamente para esto tenemos que tener nosotros algo muy claro y es estar a la vanguardia de todas esas situaciones propias del entorno, situación política, situación social, situación legal, etcétera, etcétera. Porque con base en esto es que nosotros pues vamos a poder realizar como tal ese plan detallado para ejecutar. Preguntas de planeación hasta el momento. Bueno, perfecto. Entonces, tener en cuenta, apreciados estudiantes, que existen unos tipos de planeaciones, unos tipos de planes, unos tipos de planificación, ¿cierto? Debemos tener en cuenta tres situaciones. Ustedes ya las deben conocer de acuerdo a una pirámide que por ya tuvieron que haber visto en fundamentos de administración. Y es una
planeación operacional, una planeación táctica y una planeación estratégica. Tener en cuenta que la planeación operacional es aquella que se hace a corto plazo, ¿cierto? Y se concentra en responder una pregunta. ¿Cómo vamos a ejecutar nuestras metas y planes tácticos? ¿Cierto? O sea, es de ya para allá, ¿sí? Es a corto plazo y nos proporciona instrucciones prácticas sobre cómo deben ser ejecutadas las tareas, donde incluimos plazos, recursos, monitoreos para cada una de estas actividades, con el fin de conquistar eficiencia y calidad en cada una de las operaciones. Entonces, hablamos de corto plazo, perdón, porque son las que se van a realizar en el momento, son las decisiones propias que me van a permitir seguir adelante con ese plan de acción. Entonces, por eso lo hablamos operacional, porque es el que se encarga de empezar a ejecutar como tal esa situación organizacional. Luego viene la táctica, que la táctica ya hablamos de un mediano plazo. Entonces, recordemos que corto plazo es máximo un año, mediano plazo de 1 a 3 y largo plazo de 3 a 5, más o menos, bueno, dependiendo del tipo de empresa que estemos manejando. Entonces, en la planificación táctica relacionamos la implementación de todo lo que fue definido para el nivel estratégico. O sea, aquí es donde nosotros convertimos esas metas en acciones concretas y ejecutables. Entonces ya pasamos de una parte operativa donde tenemos unos postulados, unas recomendaciones, unas situaciones para tratar imprevistos, para que las cosas se vayan manejando de acuerdo a un plan de acción, ¿cierto? En la parte táctica ya empezamos a ver resultados operacionales que nos permiten a nosotros medir esos objetivos frente a esa planeación estratégica. Entonces aquí establecemos esos planes de acción que van a mediano plazo, ¿cierto? Reestructuramos, si es necesario, esas actividades y se asignan las responsabilidades para cada uno de departamentos organizacionales, unidades de trabajo, ¿cierto? Unidades de responsabilidad. Y aquí lo que hacemos nosotros es coordinar ya las áreas. Ya no hablamos solamente de una parte operativa, sino en la coordinación como tal de cada de cada una de la departamentalización de la organización. ¿Para qué? Para que el engranaje, las decisiones, todas vayan apuntando igualmente a esos objetivos esperados. Y de ahí pasamos ya a la planeación estratégica, que se considera pues obviamente el nivel más alto entre los tres tipos de planes y envuelve definiciones que impactan a la empresa en su totalidad. Entonces acá es punto de partida donde estamos de acuerdo a lo que se está realizando y a dónde queremos llegar. Entonces, acá lo que se hace es prever cuál será la dirección que la empresa seguirá por un determinado tiempo, además de orientar todas las decisiones de liderazgo y de sus representantes durante un periodo establecido. Pues, perdón. ¿Listo? Para la planeación, nosotros para la planeación tenemos una herramienta muy básica que yo también espero igualmente que ustedes la conozcan y me van a decir si la conocen o no. Si han escuchado ustedes esto acerca de la definición de la matriz DOFA, matriz DOFA, matriz FODA. Sí, yo sí la he escuchado. Ah, bueno, perfecto. Me parece muy bien. Obviamente es una herramienta que no es solamente utilizada dentro de procesos eh, organizacionales, igualmente para las tomas de decisiones que nosotros hacemos frente a proyecto de vida, pues igualmente es aplicable. Consta de 4 variables, ¿cierto? Donde tenemos unas fortalezas, unas oportunidades, unas debilidades y unas amenazas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la amenaza? Pues son esas situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de una organización. Entonces, una amenaza es si yo soy zapatero, yo produzco zapatos, yo tengo mi negocio establecido, por lo menos yo estoy situado en la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga tiene fama nacional, como se le dice, e internacional por su calzado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es una amenaza latente que ya la está viviendo el sector desde hace unos años? El calzado chino. El calzado chino está llegando a unos precios que para el consumidor espectaculares.
pero para los productores fatal, porque no hay márgenes que permitan una competencia real, ¿cierto? Entonces, esa es una amenaza frente al sector del calzado, el ejemplo que le estoy colocando acá en Bucaramanga. Pero tenemos también las fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Son esas capacidades especiales y recursos con los que cuenta la organización o la persona, ¿cierto? Entonces, la fortaleza en el sector calzado de Bucaramanga, ¿cuál es? Hombre, la calidad, el goodwill. Ya está establecido que Bucaramanga tiene un reconocimiento internacional por la fabricación de calzado. Entonces, esa es una fortaleza, ¿sí? Pero igualmente hay una debilidad. ¿Y qué son las debilidades? Son esos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. La principal debilidad con la que cuenta en este momento el calzado en Bucaramanga para poder competir con el chino, primero, mano de obra. Obviamente no podemos comparar la mano de obra que tenemos en nuestro entorno frente a un país como China. La capacidad instalada, maquinaria, equipos, todo lo que tiene que ver con esa tecnología que se maneja ya para la fabricación de calzado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que producen allá, lo que se produce acá en Bucaramanga de calzado en una semana, allá lo pueden producir en menos de una hora por la misma tecnificación. Entonces es una debilidad con la que se tiene en este momento en el sector calzado. Estoy colocando un ejemplo para que ustedes lo vayan, como que dice, visualizando de acuerdo a sus entornos. Y las oportunidades. Dice que son los factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra oportunidad? En estos momentos, pues es la ampliación de nuestro mercado internacional. Hombre, antes vendíamos mucho a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa. Ahorita el sector calzado está incursionando en Oceanía, en Australia, mercados nuevos que no se tenían en cuenta de pronto por su lejanía y porque de pronto los aranceles eran muy altos, pero hay que ver esa adaptabilidad que debemos tener nosotros para seguir siendo competitivos. Entonces podemos ver esto como una oportunidad. Entonces sí queda claro, o por lo menos queda entendido lo que es la matriz DOPA, ¿cierto? Sí, señor. Vale, perfecto, Leanis. Entonces Sí, luego señor. Sí, tenemos, perfecto, Marco. Entonces tenemos otra herramienta que es la matriz BCG, ¿cierto? ¿Y qué es la matriz BCG? Es una matriz de crecimiento, su nombre es Boston Consulting Group, y es una herramienta de estrategias, una herramienta de estrategias para saber tomar decisiones, ¿cierto? Nos ayuda a tomar decisiones sobre las estrategias del negocio, nuestra organización, gracias al análisis de factores internos y externos que afectan el crecimiento de la organización. Y esta se destaca porque nosotros tenemos acá 4 productos que manejamos dentro de la matriz. Y es un producto estrella, que como su nombre lo dice, es un producto con un alto crecimiento y una alta participación en el mercado. Nuestro producto top, ¿sí? Existe un producto vaca. Obviamente ya después vamos a mirar cómo es el manejo de esta matriz. Y el producto vaca o producto vaca lechera, como se le denomina también, es donde vemos esos productos que necesitando una mínima inversión generan gran liquidez. Entonces nosotros podemos acá ver esos nuevos productos, esos lanzamientos de productos que abarcan directamente un mercado especial, ya sea mujeres, hombres, niños, adolescentes, pero que le invierten mucho en esa parte publicitaria que por el solo hecho de ver usted un anuncio, un eslogan, un video, ya le genera a usted la curiosidad. Entonces son productos que suben rápidamente, pero que pueden bajar igualmente rápidamente, ¿cierto? Luego tenemos el producto perro. El producto perro son aquellos que generan poca liquidez y que además tienen una participación de mercado, no tienen esa participación en el mercado significativa. Ya son dos productos que, como quien dice, saquemos algo para que no nos olviden, pero sabemos que se va a mantener muy bajito, ¿sí? Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, este nos va a mantener en el mercado, no va a ser un producto top, no va a ser una preferencia como tal en el mercado, pero va a recordarle a la gente que nosotros estamos acá. Y está el producto interrogante.
y ese producto interrogante es un producto con un gran potencial de crecimiento, pero que tiene una baja cuota en el mercado. Puede que le vaya bien, puede que le vaya mal. Puede ser un producto vaca o puede ser un producto perro, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empieza la toma de decisiones frente a las aceptaciones. Ese es como quien dice esos estudios de mercado que tienen que hacerse constantemente, no solamente en los lanzamientos ni en las ventas, sino en las postventas. Después de la venta, ¿qué es lo que pasa con mi producto, con la aceptación de mi producto? ¿Hay favorabilidad o no hay favorabilidad? Y entonces, esta matriz nos enseña a nosotros a aprender a tomar decisiones y a ver cuál es la aceptación como tal de cada uno de los productos que nosotros tenemos, ¿cierto? Y lo que les hablaba yo, estábamos mirando lo de la planeación, que es acerca de cómo logramos nosotros medir los avances de cada una de las actividades o procesos que tenemos. Entonces, para eso hay una herramienta que se llama el diagrama de Gantt, que yo creo que ustedes lo conocen porque obviamente en las metas propuestas en el aspecto laboral, siempre que nos generan a nosotros una consecución de metas, pues nosotros mismos hacemos un cuadrito y decimos, bueno, esta semana debo vender tanto, la otra tanto, la otra tanto, para ir logrando la consecución de estas metas propuestas. Entonces, esa es la importancia del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt me sirve para establecer una actividad, para establecer unos tiempos, unas responsabilidades o lo que llamamos nosotros un doliente. Y establecemos como tal esos tiempos que se requieren para que la consecución o el logro de los objetivos esté marcado dentro de los procesos y dentro de los tiempos que establecemos para eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el diagrama de Gantt? Es una herramienta visual que nos sirve para planificar y hacer seguimiento a un proyecto. Sí lo han utilizado, ¿cierto? ¿Qué me dice Marco? ¿Cómo te parece a ti eh, eh, el diagrama de Gantt? ¿Sí lo has utilizado? ¿Sí te ha servido? ¿Sí? Sí, claro, porque finalmente nosotros estamos simplificando procesos, que es lo que las empresas hoy en día quieren, ¿no? Yo trabajo en una empresa y casi que todo va, como tú lo decías ahorita, llevado a la tecnología y todo lo están llevando casi que a simplificar a simplificar procesos, a simplificar procedimientos. Y pues claro que sí, nosotros, digamos, en la vida real, llamémoslo así, pues sí lo hemos utilizado, claro. Claro, un diagrama de Gantt, por lo menos en la vida real, ¿para qué nos sirve? Hombre, quiero irme de vacaciones a fin de año. Entonces, dentro de esa planificación que yo estoy haciendo mediante un diagrama de Gantt, debo saber qué necesito, cómo lo necesito y cuánto debo tener yo de disponibilidad. Entonces, hago mi ruta. Bueno, este mes voy a ahorrar tanto, el otro tanto, 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 para lograr mi cometido, ¿cierto? Lenis, ¿tú en qué te desempeñas? Bueno, yo actualmente, en el momento apenas estoy pues estudiando zootecnia. En el momento no estoy laborando, pero sí he manejado pues el tema de uno, esa organización, lo que va a hacer en la semana, en el día y todas estas cosas. Claro, perfecto. Y es que de todas maneras, lo que yo les digo, la aplicabilidad del proceso administrativo, empezando acá por la planeación y las diferentes herramientas, nosotros las usamos empíricamente. Nosotros sabemos si ahorita viene Semana Santa, pues hombre, debo tener un ahorro, voy a hacer esto el Jueves Santo, el Viernes Santo, etcétera, etcétera. Eso es una aplicabilidad como tal del proceso. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de una manera, digámoslo, no académica, ¿sí? No profesional, lo hacemos de una manera empírica donde nosotros estamos adquiriendo la experiencia. Y ahora con los conocimientos adquiridos desde la academia, pues ese es el complemento que necesitamos para poder tomar las decisiones correctas el día de mañana cuando ya estamos ejerciendo nuestras distintas profesiones. Tú estás estudiando zootecnia, excelente. Imagínate en los procesos de producción. Con animales. Ustedes manejan todo lo que tiene que ver con esa parte genética de los animales, cómo mejoramos los procesos de fertilización, cómo mejoramos esos procesos genéticos, etcétera. ¿Cierto? Marco, ¿tú qué estudias? Bueno, tal vez se le fue la voz, él va viajando, entonces
Bueno, Sí, vamos sí, a señor, yo seguir te estoy acá. poniendo cuidado. Ah, Discúlpame que yo te estoy poniendo cuidado. vale, Sí, vale, señor, Marco, Javier. perfecto. ¿Tú qué estás estudiando, Marco? Administración de empresas. Ah, bueno, perfecto. Usted va mucho más ligado a todo lo que tiene que ver con la ejecución Sí, como tal de este proceso sí, sí, sí. Yo administrativo. trabajo en el área, yo trabajo en el área logística Pues y imagínate. realmente todo lo que tú nos estás presentando en este momento es temas de planeación, temas de procesos, de organizar bien los procesos, de Usted ser un poco ordenado. tiene que ser experto entonces en diagramas de flujo para mirar cuáles son las conveniencias de cada uno de los procesos y cómo podemos, como tú lo decías ahora, simplificar precisamente tiempos y costos. Exactamente. Y digamos que con la llegada de la tecnología hoy en día las empresas pues lo que quieren es tener tecnología y suena mal, ¿no? Pero digamos que esa tecnología también nos ha reducido mucho en algunas, en el personal más que todo, ¿no? Entonces, nosotros que miramos temas de tráfico, pues antes la persona tenía que estar pendiente de los vehículos llamando a cada vehículo. Pero hoy en día ellos, nosotros pues ya tenemos sistemas satelitales en los vehículos. Claro, claro. Entonces todos esos procesos han hecho que llegue la tecnología, pero que también de alguna manera se suspendan muchas personas y siempre va a hacer falta la parte humana, pero la parte tecnológica pues está cogiendo una fuerza muy impresionante en todo eso. Eso es muy cierto. La parte tecnológica nos puede servir mucho en esa fase mecánica, ¿cierto? Pero siempre va a hacer falta esa parte dinámica de toma de decisiones donde sea la persona la que vea las conveniencias. No debemos dejarlo todo mecánicamente a que el algoritmo mire cuál es lo más favorable sin mirar de pronto las condiciones de cómo llegamos a lo más favorable. Y ahí es donde la parte humana toma más crédito. Eso es muy cierto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos siguiendo acá, entonces, con algo que igualmente Profe, yo creo que yo te ustedes, puedo interrumpir, discúlpame dime, dime, discúlpame si se me va la señal ahorita, es que te quería tranquilo, comentar algo, cuéntame. discúlpame que me meta en la web para hacerte esta pregunta. Imagínate que pues como nos cortaron el internet, pues ese tema de los indígenas estuvo un poco complicado. Yo Sí. no alcancé con el cuestionario 2. Es posible que yo te envíe por ahí un correo, es posible que tú por favor me pudieras habilitarlo. El 2 fue el 3, El 3. el 3. Marco, tú eres Marco Antonio. Sí, señor, Marco Antonio Quintero. Listo, Marco Antonio Quintero. Entonces lo mismo, queda habilitado hasta el 7. Hoy es 5, o sea, Señor, 2 días. muchas gracias. Te queda, No, yo esta tarde yo lo hago porque es que nos quitaron el internet, se metieron sí. digamos que vandalizaron todo y bueno, eso es un Vale, problema perfecto. interno. Mira, ahí ya queda habilitada hasta el Ay, 7. muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Vale, perfecto, listo, Marco. Bueno, entonces, continuamos acá. Otro método que tenemos nosotros dentro de la planeación es el método SMART, que es el método, el específico, mesurable, archivable o alcanzable, realista y el tiempo limitado. Es un método que nosotros debemos tener en cuenta porque es un atajo que nos sirve para establecer esos objetivos que sean claros, lo que les decía inicialmente, inteligentes, relevantes, medibles, mesurables, etcétera. ¿Sí? Un objetivo específico nos sirve para asegurarnos de que se puede alcanzar, cerciorarnos de que esos objetivos sean específicos para el trabajo que se está realizando. Se establecen metas concretas, ¿cierto? Para que el proyecto resulte más factible, o sea, algo específico. Medible, obviamente, que nosotros podamos tener un control sobre el desarrollo de ese objetivo. Debe contar con alguna forma objetiva de poder medirse, ya sean por fechas, ya sean por valores, ya sean por tiempos, ya sea por porcentajes, ¿cierto? O algo que sea cuantificable. Medible significa cuantificable, ¿cierto? Entonces, algo que nos sirve para nosotros son las famosas KPL. ¿Sí saben qué son las KPL? Las KPL son los sistemas de medición. Son esos indicadores que nosotros manejamos para saber si vamos bien, si vamos mal o si vamos regular. Entonces, esa es la manera como nosotros medimos los comportamientos de acuerdo a cada una
de esas, que se me está agrandando acá, para medir cada una de esas situaciones cuando tenemos un resultado. Vamos midiendo, vamos bien, vamos mal, nos quedamos, nos adelantamos o vamos dentro de la ruta. Que sean alcanzables. Obviamente, no es que sean fáciles, ¿cierto? No es que sean fáciles de hacer, pero sí que dentro de su complicidad podamos nosotros alcanzar a realizarlos en un determinado tiempo. O sea, queremos decir con esto que los objetivos no deben estar totalmente fuera de un ámbito del ámbito de lo posible. ¿Sí? Seamos claros, yo no puedo decir que en un año voy a hacer una vía, una carretera de aquí a la luna, ¿cierto? Pronto en muchos años ya existirá, pero muchísimos. Pero por ahora no es algo que sea alcanzable o que sea realista. Con la tecnología actual no lo pudiéramos hacer en un año, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de realistas, es que aparte de que sean alcanzables, que sean realistas. Un ejemplo, una vez un objetivo sea alcanzable, pero para lograrlo tenga que ser necesario que cada uno de sus personajes trabaje, así sean horas extras. Lo logramos porque lo logramos. No nos medimos solamente por esa idea de logro, lo medimos es por que se ha hecho lo habido y por haber para poder conseguirlo. Y que sea de una duración limitada. Y eso tiene que establecerse desde el principio porque conozco muchos casos donde arrancamos un proyecto y vamos cambiando el tiempo de entrega, como generalmente sucede dentro del ámbito oficial con la entrega de las obras que se esperan por allá en determinadas zonas. No, esto en 2 años está listo y llevamos 10 años y no se ha hecho. Acá en Santander tenemos un ejemplo muy claro y es una carretera que se supone la han pavimentado como 10 veces, que es la carretera Bucaramanga-Málaga, y después de 50 años no va pavimentada ni la mitad. Entonces son las situaciones que debemos tener en cuenta en esos procesos de planificación y de la consecución como tal, que sean medibles, que sean alcanzables, y eso significa haber hecho un buen plan de acción, haber hecho una buena planificación de los recursos que se necesitan para poder lograr terminar como tal esas situaciones. Luego pasamos a una etapa 2, que es la etapa de la organización, que aquí es donde nosotros le damos como tal esa estructura, vamos estructurando como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la organización? ¿Sí? La organización es la que nos resuelve a nosotros muchas dudas que tenemos dentro de un proceso. ¿En qué orden vamos a encargarnos de las tareas? ¿Quién se va a encargar de cada tarea? ¿Vamos a realizar las tareas de forma conjunta o cada uno se va a encargar de una cosa? Y cuando haya que tomar decisiones, ¿se van a tomar de forma democrática? Esa jerarquía, esa organización de la empresa va a ser horizontal, va a ser vertical, va a ser circular, ¿cierto? Pues en esta parte de la organización, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, clientes, sociedad, competidores, personal, proveedores, accionistas, todo lo que necesitamos nosotros para llevar a cabo esa planeación. Y existen unas estructuras organizacionales. Ustedes conocen muy bien cuando están en sus empresas o cuando han ido a algunas empresas que ven unos cuadritos ahí prácticamente en la entrada de esas empresas que son lo que nosotros conocemos como los organigramas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la estructura organizacional, nos referimos a eso, cómo está conformada jerárquicamente cada una de esas organizaciones. Y establecen cierto tipo de estructuras organizacionales que ahorita vamos a comentarlas, ¿cierto? Pero a lo que vamos acá es a que debemos tener en cuenta que los tipos de estructura organizacional podemos encontrar esas centralizadas, descentralizadas, funcionales, divisionales, matriciales, en línea o staff lineal, que estos son algunos de los muchos tipos que puede haber, porque obviamente, como lo decía ahorita Marco, con esos cambios tecnológicos que hemos tenido en los últimos tiempos, pues igualmente esas estructuras organizacionales han cambiado mucho. Encontrábamos empresas donde existía demasiado personal a unas donde se ha simplificado tanto por cuestión precisamente de la tecnología, que es la que está ahorrando cierto tipo de situaciones. Y dentro de la organización encontramos nosotros algo muy relevante organizacionalmente, que es el diseño de los puestos de trabajo,
y la descripción de responsabilidades. Entonces, esos puestos de trabajo, acuérdense que ya en la organización estamos mirando los recursos y todo lo que necesitamos para precisamente llevar a cabo lo que se ha planeado, ¿sí? Entonces, esos puestos de trabajo nos definen las funciones y responsabilidades de los colaboradores, nos determinan los requisitos de habilidades y de conocimientos necesarios para realizar la tarea. Entonces empezamos a hacer una aplicabilidad como tal a esos teóricos de la administración, ¿cierto? Optimiza los procesos de trabajo, crea empleos de calidad que benefician tanto a los trabajadores como a los empleadores, promueve crecimientos tanto profesionales como personales y motivaciones en cada empleado o colaborador. Ya no me gusta a mí utilizar la palabra empleado, más bien colaborador. Recuerden que estamos hablando bajo el esquema del liderazgo. Y también porque impulsa el rendimiento y el éxito organizacional, ¿cierto? Vemos en este cuadrito de diseño de puestos, pues cuál es como tal ese orden o estos aspectos fundamentales. Entonces, encontramos un colaborador, ¿cierto? Que es el ocupante del puesto de trabajo, que es la persona que se designará de acuerdo a sus competencias y a las necesidades del puesto, el rol que va a desempeñar. Encontramos el puesto, que es esa necesidad, que siempre lo va a hacer una persona adecuada, una persona competente, una persona capaz. Las tareas y funciones que las establecemos dentro de esos manuales propios, dentro de cada organización, y que nos indica cuál es la manera como debe realizarse una tarea o la obligación a la cual tiene su responsabilidad ese colaborador. Y la relación del puesto de trabajo es esa escala jerárquica donde está situado ese colaborador. Entonces, establece la relación en la que el colaborador del puesto tiene con la jerarquía organizacional. Hombre, si estoy en la parte operativa, si estoy en la parte táctica, que generalmente son los supervisores y mandos medios, o si estoy en esa tipología estratégica, que es donde tengo que tomar decisiones junto con la cabeza de la empresa. ¿Preguntas acerca de la organización? No, señor. Vale, No, no, señor. perfecto. Ah, claro lo que tú nos estás diciendo ahí. Vale, Muchas muy bien, gracias. muchas gracias. Seguimos entonces con la etapa 3, que es la dirección, que aquí es donde ya hablamos de esa fase dinámica, donde tomamos decisiones, donde tenemos allá ese estandarte que es el líder de la organización, que es el motivador número uno acerca de los objetivos propios de la empresa, de nuestra razón de ser, de esa misión que tenemos nosotros como organización, que es el que se encarga de generar esa integración como tal de cada uno de los departamentos propios de la organización, que es el que se encarga de establecer una línea clara de comunicaciones, canales de comunicación estratégicos que permiten que la información llegue como debe llegar, sin generar teléfonos rotos, sin que hayan de pronto algunas situaciones de no entendimiento. Y es el primero que está a la cabeza de esa supervisión. Ese es nuestro líder, ¿cierto? En la etapa de dirección. Y cada uno de nosotros, dentro de nuestro puesto de trabajo, dentro de nuestra ocupación, pues obviamente debemos sentirnos un líder, porque dentro de sí debemos nosotros tener esa capacidad de toma de decisiones de nuestro puesto de trabajo, de integración, porque tenemos que trabajar en equipo, de motivación, porque no es solamente mi motivación personal, sino mi motivación grupal, de comunicación, porque sé expresarme, porque sé entender, y de supervisión, porque, insisto, estoy mirando de que cada uno de mis procesos se estén realizando como deben ser, ¿cierto? Entonces, es la etapa donde se ejecutan como tal los planes de la empresa, de la organización, de nuestra vida. Y en esta etapa, los líderes son los que guían a esos equipos para que se cumplan los objetivos. Por eso la importancia de que en los equipos de trabajo el líder sea una persona que tome decisiones, que se sepa comunicar, que tenga esa capacidad de liderazgo y que sepa motivar. No que sean esos jefes, digo yo, como se veía en tiempo atrás, que eran autoritarios, como decía el dicho, el jefe es jefe aunque mal mande, y así nosotros supiéramos que las decisiones están mal tomadas, pero tocaba hacerlo porque él era el jefe, y veía uno que después cuando las cosas salían mal, la culpa es del equipo que no sirve para nada, pero cuando salían bien es que yo fui el que tomé las decisiones para que ellos hicieran las cosas. Hoy en día cuando hablamos de capacidades de liderazgo nos referimos es a eso, a que el líder
es la persona que asume las consecuencias de sus decisiones con el equipo de trabajo, pero que igualmente resalta las virtudes de cada uno con el logro de los objetivos. Esta es la diferencia con los liderazgos de hoy en día, ¿cierto? Y dentro de las actividades del proceso de dirección está precisamente lo que hablamos, ofrecer motivación necesaria a los colaboradores. Si ve que cuando hablamos de liderazgo ya hablamos de colaboradores, no de empleados. Recompensar el trabajo de cada colaborador. Y cuando hablamos de recompensar el trabajo de cada colaborador, no es solamente que el colaborador espere el aumento de sueldo, la bonificación por esto o aquello, es esa exaltación que puede ser de tipo social, ¿cierto? Que puede ser de tipo personal, una cena, hombre, su hija cumple los 15 años, la empresa le va a pagar esto, ¿cierto? Algo que no solamente sea como ese valor económico, sino que tenga que ver algo más con una implicación social, familiar, personal, etcétera, ¿cierto? Prestar atención a las necesidades de los colaboradores, no es solamente trabajen como esclavo, no, muestra ver, hoy en día los departamentos de gestión del talento humano en las empresas cuentan con esos apoyos psicosociales para que no solamente se tenga en cuenta el trabajador como una herramienta, sino el trabajador o el colaborador como una persona de una comunidad. Acuérdense que cuando hablamos nosotros de las organizaciones empresariales, cualquier tipo de empresa, ya muchas veces pasamos más tiempo nosotros en las organizaciones que con nuestra propia familia. Entonces tenemos que ver la organización como una familia más. Y de ahí la importancia de que el clima organizacional sea lo más adecuado y favorable para el logro de los objetivos. Liderazgo, miren, lo que tanto hablamos nosotros, algo que todos debemos tener inmersos en nuestro ser, capacidad de liderazgo. Es esa capacidad de una persona para poder influir, guiar, motivar, como quieren llamar, a un grupo de personas al logro de objetivos comunes. ¿Cómo? Educándonos, inspirándonos y teniendo una visión estratégica, una perspectiva de las cosas, ¿cierto? ¿A dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer? Entonces, por eso nosotros hablamos de que el liderazgo cuenta con unas situaciones de influencia, situaciones de visión, motivación, comunicación, colaboración, resolución de problemas, adaptabilidad, desarrollo de equipo, empatía, súper importante, porque no es lo mismo generar directrices desde una situación personal súper favorable a tener que colaborar con un equipo de trabajo donde la mayoría tiene unas situaciones que no se han tenido en cuenta para el desarrollo de las actividades. Entonces, esa empatía es eso, hombre, pongamos en el zapato del equipo de trabajo para saber si esos objetivos no solamente son alcanzables, sino que van a ser unos objetivos mesurables, ¿sí? Honestidad y transparencia, resiliencia. Cada una de estas situaciones genera que el liderazgo sea mucho más eficiente y eficaz. El logro de un trabajo en equipo frente a los objetivos propuestos se basa principalmente en esto. Con algo de esto que no funcione en el equipo de trabajo, empieza a generar esos cuellos de botella, ¿sí? Y acá yo les dejo 10 tips de liderazgo. La forma y los medios que usamos para comunicarnos entre todos los miembros de un equipo. Muy importante. Lo que les digo, una sola situación con el equipo de trabajo genera un mal ambiente laboral. Una situación que no permita lograr los objetivos, ¿cierto? La capacidad real de cada miembro para cumplir con cada tarea asignada. Hombre, nosotros somos como los piñones de una bicicleta. A la hora que la cadena no engrane bien con un piñón, se cae el ciclista, ¿cierto? Entonces se nos desbarata, se nos desajusta cada una de las decisiones tomadas para el logro de los objetivos. Todos tenemos que estar en total sincronía. El plan del líder y del equipo no es solamente lo que diga el líder, es lo que el equipo igualmente colabora. Cuando hablamos de liderazgo, la ventaja es que no es tan autocrático como muchos a veces creen. Ahí cabe también la situación donde el equipo de trabajo puede tomar parte en la toma de decisiones, como pues dando sus pros y sus contras frente
a lo que se piensa de las actividades a realizar. Esas capacidades de comunicación, las metas y personas del grupo. Esas metas tienen que ser no individuales, sino colectivas. Liderar equipos es una tarea compleja, constante, capacitaciones, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos como cortos frente a las nuevas tendencias, porque muchas veces quedamos cortos frente al manejo de tecnología, porque muchas veces nos quedamos cortos frente a esos aspectos de clima organizacional. Entonces es muy importante estar en constante comunicación. ¿Me dan un momento, por favor? Me están aquí timbrando para decir que no puedo contestar. Listo, qué pena con ustedes, ya una otra reunión para más tardecito. Bueno, entonces, como les decía, mire, vean, las capacidades de liderazgo tenemos que descubrirlas cada uno. Hay quienes nacen con capacidades de liderazgo y hay quienes aprenden o aprendemos a tener capacidades de liderazgo, ¿cierto? No es que dependamos, porque si todos fueran líderes natos, pues no había quien fuera colaborador, ¿cierto? Pero dentro del equipo de colaboradores debemos tener capacidades de liderazgo. Y esas capacidades de liderazgo dentro de un equipo colaborador es precisamente la visión, ver más allá de esa comunicación, la colaboración, la empatía. Mejor dicho, aplicamos casi que a todas las características propias del liderazgo. Este cuadrito, a manera de información, miren, tipos de liderazgo, pros y contras. Entonces tenemos el liderazgo autocrático que les decía ahorita, que es cuando hay una obediencia estricta, donde el líder tiene el control total, que dependiendo de los tipos de trabajo, pues acomodamos o necesitamos cierto tipo de liderazgo, ¿cierto? Una ventaja del liderazgo autocrático, pues es que es eficaz en situaciones de crisis. Esas situaciones de crisis las vemos nosotros cuando hay que tomar decisiones demasiado complejas que el equipo de trabajo, pues de pronto no se atrevería por su misma condición. Las decisiones hay que tomarlas de ya para allá, decisiones rápidas, ¿cierto? No tenemos de pronto ese tiempo de discusión o de pensar qué será lo más favorable. Y las inconvenientes que tiene el liderazgo autocrático, pues es que muchas veces desmotivamos al personal, precisamente al equipo de colaboradores. Genera dependencia y no genera un buen clima de trabajo. Cuando no se toman las decisiones esperadas. Entonces, asimismo tenemos el democrático, que es el que todos quisiéramos participar, ¿cierto? Las decisiones son conjuntas, hay una excelente comunicación, colaboración, se establece una confianza y una moral más alta y más compromiso por parte de los colaboradores y se pueden generar procesos de innovación. Pero de pronto lo malo es que las decisiones sean un poco lentas. Y hay de pronto, porque se ha presentado cuando se confunden las cosas, menor eficiencia en situaciones de crisis, obviamente. Ya te da la mano y se coge el codo, dicen por ahí. Entonces acá ustedes van a ver otros tipos de liderazgo para que, obviamente, miremos cuál es de pronto el que dentro de nuestros roles o lo que estamos desempeñando puede ser el más favorable. La comunicación, igualmente, ya lo hemos hablado, no vamos a ahondar acá ya en temas. Es una capacidad de transmitir las ideas de manera clara y precisa. Recordémonos por allá de que estábamos en el colegio cuando hablamos de la comunicación, emisor, receptor, canales de comunicación, distorsión, etcétera, ¿cierto? Entonces, la importancia de todo esto, pues, es saberlas utilizar.
la claridad, la escucha activa, saber escuchar, saber tener esa capacidad de entender lo que nos están diciendo para saber qué se va a responder, algo que podemos utilizar, que podemos aprender, es lo que es la programación neurolingüística, ¿cierto? Que vamos nosotros pensando en esas respuestas con base en lo que vamos absorbiendo, ya sea comunicaciones visuales, auditivas, gesticulares, todo eso, para aprender a leer todo esto. Motivación dentro del liderazgo. Mira, aquí tenemos 10 pasitos dentro de la motivación. Identificar objetivos y roles, un salario justo y una promoción laboral, una flexibilidad laboral, salud y planes de riesgos laborales, medir la satisfacción laboral, el reconocimiento, los premios e incentivos laborales, fomentar las relaciones interpersonales, promover las actividades grupales, un plan de formación continua. Eso es un plan de motivación laboral en 10 pasos. Esos 10 tips generan que esa motivación, que es esa energía interna que impulsa a los empleados a realizar su trabajo con dedicación, pues obviamente esté cada vez más alta esa energía, ¿cierto? Y está relacionada con el impulso. Es esa fuerza que orienta hacia el esfuerzo colectivo para conseguir un objetivo común. Y todo depende de precisamente ese cuadrito que vimos por acá, el tipo de liderazgo establecido dentro de cada una de estas organizaciones. La gestión de conflictos, muy importante, muy importante. Esta es una habilidad clave de liderazgo que permite resolver disputas y construir relaciones positivas con los equipos. ¿Por qué? Aquí nosotros buscamos siempre esa técnica del win-win. ¿Qué es el win-win? El ganar-ganar. Y pasamos a un tema propio también dentro del liderazgo, no solamente dentro de la parte organizacional a nivel estratégico, sino quienes están en la parte comercial, que es el desarrollo de las habilidades de negociación, esa técnica del win-win dentro de la generación de conflictos. Desde el primer momento tenemos esa primer encuentro con una contraparte y cómo, de acuerdo a unas técnicas, aprendemos a conocer el carácter de esa otra persona frente a la situación que se está viviendo. Entonces, dentro de la generación de conflictos es otro tipo de estudios que nos sirve a nosotros precisamente para mejorar productividades, aumentar satisfacción de empleados, fortalecer cultura organizacional, bueno, muchas de estas. Frente a la etapa de dirección, ¿hay alguna situación o se sienten identificados dentro de esto? Cuéntame, Eliane. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me repite, por favor? O eso, perdón, dentro del proceso de liderazgo, sí. Queda entendido si te sientes líder, si has descubierto en ti esa capacidad de liderazgo, consideras que de pronto te falta aprender mucho más. En cuanto a eso, sí, he tenido la oportunidad de, bueno, en el colegio fui personera, también en el salón, mucho antes de ser personera, siempre era como la presidenta de clase, como se llamaba ahí. La representante del Entonces, curso. es correcto. Entonces, por varios años consecutivos, y yo digo que es porque ven en uno esa capacidad de liderazgo, ven que uno es una persona comprometida, entonces le dan como ese voto de confianza y considero que ese es uno de los primeros pasos para uno darse cuenta que puede llegar a ser un líder. Ah, excelente, Lenny. Vea, personera, representante del curso. O sea, esas capacidades, vean, son propias de la persona. O sea, en tu caso, tú tienes esa virtud, ese talento de liderar. Y son cosas que hay que aprovechar porque cada vez que nosotros adquirimos conocimientos como lo tú estás haciendo ahorita desde la academia, complementas, o sea, equilibras la balanza a favor, obviamente, frente a esas situaciones que se te puedan presentar laboralmente. Vas a tener una capacidad, como se dice, una perspectiva frente a las cosas.
esa capacidad de toma de decisiones cuando uno ha tenido esos roles de liderazgo y que han sido favorables, son muy importantes porque nos van a permitir a nosotros sobresalir y estar un paso adelante en lo que nos propongamos en la vida. Por eso yo te felicito de verdad que sí. Y bueno, te cae como anillo al dedo este tema que estamos hablando. Vale, entonces pasamos entonces a nuestro último a nuestra última fase, la etapa del proceso administrativo, que es el proceso de control. Y aquí, pues obviamente estamos definiendo como la evaluación de desempeño de lo que nosotros hemos hecho tiempo atrás, desde la planeación, la organización y la ejecución, que es la dirección, ¿cierto? Entonces, en el control administrativo, nosotros lo que hacemos es medir y corregir el desempeño de nuestra organización. Y el objetivo es garantizar que los planes y objetivos se cumplan como tal, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es monitorear y evaluar el progreso hacia el logro de los objetivos. Comparar los resultados obtenidos. Aquí podemos hablar de un tablero de mando que llaman, que es el Balance Scorecard. Y ese tablero lo que nos permite a nosotros es ver cómo estábamos inicialmente, cómo fue el comportamiento dentro de unos tiempos y cuáles fueron los resultados. Perdón. Y eso nos permite medirnos, monitoreamos y miramos, identificamos si se hizo, si no se hizo, si se mantuvo, para tomar las decisiones frente a las correcciones a las que haya lugar, ¿cierto? Porque eso nos permite ser la base para un nuevo proceso. Entonces se realizan los ajustes precisamente con el fin de mejorar eficiencia y efectividad. ¿Listo? Bueno, tenemos acá las partes o el proceso básico de control, que es el establecimiento de los estándares. Entonces aquí hablamos si son por cantidades, calidades, tiempo, costos, etcétera. Pasamos a la evaluación de desempeño. De aquí pasamos nosotros a la comparación del desempeño con un estándar establecido y ahí generamos nosotros esos indicadores que nos permiten a nosotros tomar decisiones y las respectivas acciones correctivas. Igualmente encontramos unos tipos de control, encontramos el tipo de control preventivo, concurrente y posterior. Entonces, dentro de los controles preventivos encontramos acciones que se implementan antes de que ocurra un problema, o sea, precisamente la importancia de tener herramientas como ese diagrama de Gantt, ¿sí? Antes de nos damos cuenta de que algo está pasando y podemos tomar correctivos antes de que ocurra. La concurrente es el tipo de control que se realiza durante el proceso de ejecución de las actividades y se le conoce como el control en tiempo real o dirección. Y llamamos in situ. Acaba de pasar, tomamos decisiones. Y el posterior, que dependiendo de las actividades a realizar, es necesario, yo me quedo con el concurrente o dependiendo si es detectable antes de el preventivo. Pero el posterior es el tipo de control que se realiza después de que se ha completado una tarea o actividad y se utiliza para verificar que se cumplan con las normas y los objetivos establecidos, así como los demás. La situación de la actividad o del proceso que se esté realizando es la que nos permite a nosotros saber cuál es el tipo de control más adecuado a la situación, ¿sí? Lo ideal es el logro de los objetivos sin ningún tipo de situación. Para eso hay un proceso de planeación y hay unos recursos, ¿cierto? Se ejecutan bajo un liderazgo que nos permite tomar las decisiones correctas. Entonces, este control lo que hace es que nosotros verifiquemos ese monitoreo que venimos realizando cerca de lo anterior, ¿sí? Y hablamos como tal dentro del proceso de control de esas mediciones, que son esas herramientas o indicadores, perdón, que son esas que nos permiten a nosotros tener esas métricas cuantitativas que miden el progreso de esos objetivos que queremos llegar a lograr, ¿cierto? Entonces, estas métricas son medidas que se centran en un proceso, tasas de trabajo, ganancias por colaborador, tasas de absentismo, rotaciones, capacidades productivas, etcétera, etcétera.
sea, cada vez que nosotros vemos un indicador, cada vez que nosotros generamos un indicador, porque de acuerdo a las necesidades propias, nosotros podemos generar esos tipos de indicadores, eh, pues lo que hacemos nosotros es esa comparación como tal, ese monitoreo, el punto de partida, las actividades realizadas y las actividades terminadas, ¿cierto? Nos sirven para eso, para medir. Y nos sirven también para comparar de pronto con datos históricos que tenemos de situaciones similares al proceso para que veamos si esas decisiones que se han tomado a través de, pues obviamente nos sirvan como puntos de partida para nuevas decisiones. Ya terminando entonces lo que tiene que ver con el proceso administrativo, pues encontramos algo que yo lo he llamado la integración de las etapas frente a un proceso continuo. O sea, hablamos de que el proceso administrativo es cíclico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos permite mejorar desempeño, ¿cierto? Llegamos al proceso de control y ahí arrancamos la nueva planeación del nuevo proceso. Entonces mejoramos los desempeños. Corregimos los errores, total, porque esta realimentación permite identificar y subsanar los errores que nos va a ayudar a prevenirlos en los próximos procesos y evitar consecuencias menos favorables. La toma de decisiones informada, la cultura organizacional, cada vez que se aprenden cosas nuevas, esa cultura organizacional tiene que ser más eficiente y más eficaz, se refuerzan los valores como tal y los comportamientos de ese equipo de trabajo. Promueve el desarrollo profesional. Esa realimentación igualmente permite identificar áreas de mejora y promover el desarrollo profesional. ¿Por qué? Nos vamos especializando cada vez en lo que hacemos. Ya pasamos de esa parte, de esa curva de aprendizaje donde logramos establecer como tal esa línea que me permita a mí tener no una zona de confort, sino una zona de crecimiento profesional, porque cada vez estoy desarrollando más mis ideas frente a lo que estoy haciendo dentro de la organización. Y unas recomendaciones claras, pues es que esas realimentaciones se hagan de manera regular y consistentes, ¿cierto? Que se construya a futuro el desarrollo de los objetivos con más claridad para que la gente pues los trabaje con mucha más pertinencia. Destacar siempre los aspectos positivos del desempeño de ese equipo colaborador, porque eso permite que haya una motivación mucho más alta. Sugerencias claras del equipo de trabajo, concretas, frente a esas acciones de mejora que se puedan presentar para que sean apropiadas por ese equipo colaborador. Analizar los errores que se estén cometiendo para precisamente subsanarlos y evitarlos en un futuro. Y obviamente el compromiso, la pertinencia como tal que se deba tener dentro del equipo de trabajo para ese logro de objetivo, ¿cierto? Entonces, como les decía, inicialmente nosotros contamos con este proceso administrativo como un ciclo dinámico y adaptable, ¿cierto? Tenemos dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica es la de planeación y organización, y la fase dinámica, donde se basa en la toma de decisiones, es la de dirección y control, ¿cierto? ¿Por qué cíclico? Porque se reinicia una vez completado el ciclo para adaptarse a las nuevas condiciones. Es flexible, claro, porque cada vez permite ajustar estrategias y recursos. Universal, oiga, importantísimo, porque es aplicable a cualquier tipo de organización, no solamente administrativamente. Zootecnia, estás estudiando tú, Leanis, zootecnia. Igualmente nosotros debemos hacer una aplicabilidad como tal de un proceso administrativo para cada una de las actividades y de los procesos que ustedes realicen. ¿Por qué es importante el proceso administrativo? Después de lo que hemos visto, podemos llegar a la conclusión de que nos permite proyectar mejor cualquier tipo de empresa. Nos permite rentabilizar los tiempos y obtener una mayor efectividad en las actividades productivas. Nos ayuda a mantener la competitividad y aprovechar oportunidades emergentes. Entonces, por eso es la importancia del proceso administrativo. Y si lo hacemos una aplicabilidad de este proceso administrativo a nuestra vida cotidiana, pues igualmente nosotros debemos sacar provecho de esto. Y es la fase dinámica del proceso porque incluye las etapas de dirección y control, ¿cierto? Se ocupa de cómo es la organización y se orienta al presente y al pasado reciente. ¿Por qué? Porque nos sirve como base para esa toma de decisiones y un nuevo punto de partida. ¿Preguntas hasta el momento, Leanis?
No, señor, todo claro hasta el momento. Vale, perfecto, me parece muy bien. Entonces, mira, vea, estas son otras herramientas que tenemos nosotros pues a la mano. Hay muchas más, ¿no? Yo acá estoy solamente colocando algunas que nos permite como complementar todo lo que tiene que ver con ese proceso administrativo, con esa matriz DOFA, con ese diagrama de Gantt, con la parte de las métricas, con todo esto. Y es el ciclo de mejora continua, que es el ciclo PHBA, el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, que es algo así como una adaptación de ese proceso administrativo a la mejora continua. Utilizamos para optimizar procesos, productos, servicios y si nosotros miramos su composición es como muy parecida al proceso administrativo. Aquí miramos el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Y sus ventajas son que se enfoca precisamente esas mejoras continuas, identifica y aborda las causas fundamentales de los problemas, es flexible, mejora la calidad y la eficiencia, mejora la toma de decisiones, ayuda a los gerentes a estar abierta a alertas, a posibles problemas y tomar las medidas preventivas, ¿cierto? Entonces, estas son herramientas que de pronto dentro de las lecturas que tengan de las referencias bibliográficas, pues aquí van a estar ya complementadas. Los diagramas de flujos, como le decía Marco, que estaba conectado ahorita, pues él va viajando, entendemos que se le vaya la señal, claro que sí. Son muy importantes también para definir cada uno de los puntos a seguir dentro de un proceso. En este caso, pues les presento un diagrama de flujo de las 4 etapas del proceso administrativo para que haya, esto es como un resumen de cada etapa de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Ahorita dicen, hubiera empezado por ahí. Sí, entonces es aquí como nosotros entendemos de una manera gráfica ese proceso administrativo. Acá, pues, estrategias de una gestión empresarial eficaz, que también nos va a servir dentro del desarrollo, promover la comunicación abierta, como ya lo entendimos, adoptar herramientas y procesos digitales, tecnificación, tecnología, realimentación de empleados y hacer los cambios necesarios, comunicación constante, ¿cierto? Crear el ambiente perfecto para que los empleados se sientan cómodos en el lugar de trabajo, clima organizacional, monitorear el desempeño de los empleados para conocer estadísticas y cumplimiento de objetivos, sistemas de medición, indicadores de gestión, todo esto y aquello que me permita tomar decisiones y definir metas que sean alcanzables y que impulsen a los empleados a ser mejores. Entonces, estas estrategias son, digamos, no son las únicas, puede que haya muchísimas más, pero digamos que son unas estrategias para que por lo menos podamos llegar de ese punto A a ese punto B, no solamente en una línea recta, sino mirando todas las posibilidades que se puedan presentar para el logro de los objetivos. Esto ya tiene que ver con tecnología, que es la implementación de sistemas de información, donde encontramos el ERP, que es la planificación de recursos empresariales, o en su sigla en inglés, Enterprise Resources Planning. Encontramos el CRM, que es el de gestión de las relaciones con los clientes, el Customer Relationship Management, para que podamos nosotros de una u otra manera implementarlos como parte tecnológica. Son software especializados precisamente para trasladar datos, para configurar procesos y para capacitar a cada uno de los usuarios de la empresa. Estos, digamos, lo que son nuevos, en el sentido de que no todas las organizaciones han hecho implementación como tal de este tipo de software tecnológicos. Entonces son situaciones que poco a poco las veremos implementar, la veremos cómo se implementan en los diferentes tipos de organizaciones. Algo muy importante, la cultura organizacional. Si miramos nosotros acá en esta diapositiva las estrategias para una gestión empresarial eficaz, tiene mucho que ver todo lo que vemos acá con esto que es el clima organizacional, que hacemos acá como una implementación, no, una compilación de todo lo que hemos hablado en el transcurso de nuestra web. Entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la cultura empresarial, ese liderazgo ético, esas políticas y procedimientos que sean claras, esas capacitaciones, esa comunicación abierta, las recompensas y reconocimientos que se puedan generar. Igualmente la importancia de la capacitación y el desarrollo del personal, pues obviamente nos va a permitir
que los colaboradores adquieran nuevas habilidades y perspectivas. Eso lo vamos a ver reflejado en ese más del 100% que pueda generar el colaborador, la adaptabilidad a cada una de las situaciones que se vayan presentando, la innovación, la confianza, ¿cierto? Y pues obviamente para la empresa va a representarse esto en una mayor productividad, en una mayor rentabilidad, que las tareas sean más eficientes, más eficaces, se va a fortalecer como tal el compromiso de los empleados, de los colaboradores, perdón, con los objetivos alcanzados, ¿cierto? Y antes de terminar, bueno, preguntas hasta acá, ¿cómo te pareció el desarrollo de la web, Leanis? Todo, tutor, todo estaba muy claro, muy entendido. eh, la explicación, todo estuvo bien. Ah, bueno, me alegra eso, esa era la idea, pues que quedara como más claro el tema de la tercera fase, que es la de comprender las estrategias del proceso administrativo en la gestión empresarial. Y bueno, yo mañana o hoy mismo, ahorita mismo, yo creo porque la generación del link de la grabación no creo que se demore más de media hora. Yo bajo esa grabación a YouTube y les voy a compartir en el foro de participantes para que lo tengan en cuenta y por el correo interno les voy a compartir esta presentación que acabamos de pasar y les voy a compartir el link de la grabación para que quien quiera verlo, pues obviamente ahí va a tener la evidencia para que pueda mirar la grabación y pues obviamente tener el material como tal. Yo les había subido un material de apoyo, ¿sí, sí lo vieron? Voy a ver por acá, foro de participantes, foro de opiniones. Creo que yo les había subido un material de apoyo por acá. El material de apoyo. Ah, pero este era el de la fase 2. Ah, bueno, este de la web va a ser el de la fase 3, obviamente. Es muy importante también que lo tengan. Ese les puede servir más adelante para otros cursos. Entonces, bueno, Leanis, antes de despedirme, quiero hacerte la invitación. Esto ya es un lineamiento institucional. Recordarles que el 21, 22 y 23 de mayo de este año tenemos nuestro Congreso Internacional Prospecta, que en este caso es el 18º Congreso Internacional de Prospectiva y el 9º Congreso Internacional de Emprendimiento. Conectividad, industria, turismo y comercio para un futuro digital sostenible en economías emergentes a nivel global. Vamos a tener una serie de temáticas muy, muy interesantes con ponentes internacionales ocho, top, que son ponentes tipo top. Eh, la invitación es a que, pues, si no pueden ir, obviamente, porque uno entiende situaciones de desplazamiento y costos, por lo menos se puedan inscribir. Para los estudiantes, UNAP, como te muestro acá en el cuadro, está en 120.000, es certificado, es una certificación que nos sirve mucho para la hoja de vida, la participación en estos congresos internacionales. Aquí está el link de inscripción, dado caso de que tomes la decisión de inscribirte. Y bueno, sería muy bueno poder contar contigo si tomas la decisión de participar en nuestro congreso. Es el congreso propio de CACEN, de nuestra escuela, y pues qué bueno sería participar en un congreso de estos. ¿Listo, Lenis? Sí, señor. Bueno, perfecto, Lenis. Entonces, si no hay más preguntas, eh, te doy las gracias por haber participado todo el tiempo. De hora y media duramos nosotros acá. Hora y media era lo que estaba destinado para la presentación de esta web conference. Si tienes alguna duda o inconveniente con alguna de las situaciones de la plataforma, estaremos atentos. Igualmente, te digo de una vez, de pronto se te va a presentar problemas con el cuestionario porque estamos haciendo el proceso del proctoring de reconocimiento facial. Yo ya pasé una situación para que me den respuesta, ya que se han presentado varias situaciones. Entonces, yo creo que si no has podido presentar el cuestionario, me avisas por correo interno nuevamente, porque creo que son situaciones ya de lo del proctoring que estoy solucionando
con soporte técnico, ¿listo? Sí, señor. Yo tenía otra pregunta en cuanto a lo del, para presentar el examen, no importa si no aparece pues como tal en la agenda del curso, no tiene nada que ver. ¿Cómo así? Ah, no, en la agenda, por las fechas. Exactamente. No, tranquila, porque ya en la plataforma que es de donde sale la calificación, ya tiene ampliado hasta el 7 de abril. Ah, ok, sí, porque yo ahorita revisé la plataforma y yo dije, ay, no me sale, ¿cómo hago? No, es que de pronto es por el problema más bien es del proctoring, pero de todas maneras inténtalo. Si te sale error, me mandas pantallazo, porque es que eso es lo que estamos tratando de solucionar. Ah, listo, eso era todo. Aquí estoy mirando acá precisamente. Mira, todos estos, relación de cuestionario, solicitud importante, evaluación fase 3, todo es precisamente por lo mismo y tanto. Que vea, cuestionario fase 3 te está presentando error. Entonces no te preocupes que eso lo estamos solucionando. Si hay necesidad, se abren más días para que puedan presentar el cuestionario. ¿Listo? Sí, señor, de todas maneras le agradezco muchísimo. Vale, Yanni, te agradezco a ti por haber participado. Entonces vamos a cerrar la grabación. Un momento.